Cuando abrí los ojos esa mañana de jueves, después de 2 semanas internada, luchando contra una neumonía grave, lo último que esperaba era encontrar mi casa ocupada por extraños. Había estado al borde de la muerte, respirando con oxígeno, preguntándome si volvería a ver mi hogar, y cuando finalmente Dios me permitió regresar, descubrí que ya no tenía hogar al cual volver. Me llamo Esperanza Morales, tengo 68 años, y pensé que había visto todo en esta vida. Quedé viuda hace 10 años, crié a mi hijo Jesús sola, trabajé doble turno en la fábrica para pagarle los estudios, y siempre creí que al final tendría la tranquilidad de envejecer en mi propia casa rodeada del amor de mi familia. Qué equivocada estaba. Jesús me recogió del hospital en silencio, manejando por las calles que conocía de memoria, pero algo en su actitud me inquietaba. Hablaba solo lo necesario, evitaba mirarme a los ojos, y cada vez que intentaba preguntarle cómo habían estado las cosas en casa durante mi ausencia, él cambiaba el tema o ponía la radio más fuerte. Pensé que era preocupación por mi salud, que tal vez había pasado más miedo del que quería admitir durante esos días terribles cuando los doctores no sabían si yo saldría adelante. Pero cuando llegamos a la calle donde había vivido durante 30 años, donde cada vecino me conocía y yo conocía la historia de cada familia, algo estaba terriblemente mal. El jardín que siempre mantuve con tanto cuidado tenía plantas nuevas que yo nunca había sembrado. La pintura de la fachada se veía diferente, como si hubieran retocado algunas partes sin consultar conmigo. Y cuando Jesús estacionó el carro, vi que había un auto desconocido en mi cochera, ocupando el lugar donde siempre guardaba mis cosas. «Mamá», me dijo finalmente, «hay algunas cosas que tenemos que platicar». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por la enfermedad. Era ese tipo de latido que viene cuando uno siente que algo malo va a pasar, cuando el instinto te dice que te prepares para recibir un golpe. Tomé mi pequeña maleta del hospital, la misma con la que había llegado cargando toda mi esperanza de recuperación, y caminé hacia la puerta de mi casa. La cerradura había sido cambiada. Mi llave, la que había cargado en mi cartera durante décadas, ya no servía. Me quedé parada en la entrada, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. Jesús abrió la puerta con una llave nueva, dorada y brillante, que claramente había mandado hacer mientras yo luchaba por mi vida en esa cama de hospital. Fue entonces cuando apareció Patricia, mi nuera, pero no con la sonrisa de quien recibe a la suegra que casi pierde la vida, sino con una expresión fría y calculada que me heló la sangre. «Esperanza», me dijo, como si fuera una visita inoportuna en mi propia propiedad, «necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios». Cambios. Como si mi casa fuera una oficina y yo una empleada que regresaba de vacaciones a encontrar que habían reorganizado todo sin consultarme. Patricia me explicó, con una calma que me aterró, que durante mi internación habían tomado decisiones importantes sobre la casa. Mis papás estaban necesitando un lugar donde vivir, me dijo. Y como tú estabas tan enferma y no sabíamos si ibas a salir adelante, pues decidimos resolver todo de una vez. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones, pero esta vez no por la neumonía. Era una asfixia diferente, la que viene cuando te das cuenta de que las personas en las que más confías han estado planeando tu vida como si ya estuvieras muerta. «¿Dónde están?», logré preguntar con voz quebrada. «Adentro, acomodándose», respondió Patricia con naturalidad. «Van a usar el cuarto principal porque, pues ellos son más jóvenes y necesitan más espacio. Tú ya no necesitas tanto, ¿verdad?». Entré a mi casa y fue como caminar en un mundo paralelo. Todo estaba cambiado de lugar. Los muebles de la sala habían sido movidos, mis fotografías familiares habían sido guardadas en cajas, y en la mesa del comedor había platos y vasos que no reconocía. Era como si hubieran borrado 30 años de mi vida y hubieran empezado una nueva historia en la que yo no tenía papel principal. Entonces los vi. Elena y Francisco Hernández, los padres de Patricia, instalados en mi recámara principal como si fueran los dueños de todo. Elena estaba sentada en mi tocador, usando mi espejo para peinarse, mientras Francisco organizaba su ropa en mi closet. Me saludaron con un gesto distante, como si yo fuera una tía lejana que había llegado de visita sin avisar. «Esperanza», me dijo Elena sin levantarse del tocador.
Qué bueno que ya saliste del hospital. Patricia nos contó que estuviste muy mal, como si mi lucha por la vida hubiera sido simplemente un inconveniente menor, una gripe que por fin había pasado. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de alivio por verme viva, no hubo ni siquiera una pregunta sobre cómo me sentía. Solo la observación casual de que había estado muy mal y la implícita satisfacción de que ahora que había pasado la crisis, ellos podían instalarse cómodamente en mi espacio. ¿Y yo dónde voy a dormir?, pregunté, sintiendo como una niña perdida en su propia casa. Patricia me llevó hacia el fondo de la casa, al cuartito que siempre había usado como bodega. Era un espacio pequeño y húmedo donde guardaba las decoraciones navideñas y las cosas que ya no usaba, pero no me atrevía a tirar. Ahora tenía una cama individual pegada a la pared y un pequeño buró que claramente habían comprado de segunda mano. «Arreglamos este cuartito para ti», me dijo Patricia con esa voz que usan las personas cuando quieren hacer parecer que te están haciendo un favor. «Va a estar muy cómodo, vas a ver, y así vas a tener tu privacidad». Privacidad. Como si el aislamiento fuera un regalo y no un destierro. Como si confinarme al rincón más olvidado de mi propia casa fuera un acto de consideración hacia mí y no una manera de sacarme del camino para que ellos pudieran vivir como los verdaderos dueños. Jesús finalmente habló, pero sus palabras me golpearon más fuerte de lo que cualquier enfermedad había logrado hacerlo. «Mamá, necesitas entender que ya no podemos cuidarte solos. Los papás de Patricia van a ayudar, y así todos estamos mejor». En ese momento entendí que mi recuperación en el hospital no había sido vista por ellos como un milagro que celebrar, sino como un problema que resolver. Mientras yo luchaba contra la muerte, rogándole a Dios que me diera más tiempo para ver crecer a mis nietos y para disfrutar los años que me quedaban, mi propio hijo había estado planeando cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. Miré a Jesús, ese niño que había criado con tanto amor después de que su padre nos abandonó, ese muchacho al que le pagué los estudios trabajando turnos dobles, ese hombre al que le había dado la mejor parte de mi vida, y vi a un extraño que había entregado mi casa, mi refugio, mi lugar en el mundo, para complacer a una mujer que claramente había estado esperando la oportunidad perfecta para deshacerse de mí. «Entiendo», le dije, aunque no entendía nada excepto que todo había cambiado para siempre. Esa primera noche en el cuartito húmedo y frío, acostada en una cama que no era mía, mirando paredes que habían sido testigos silenciosos de mis pertenencias arrumbadas, comprendí que había sobrevivido a la neumonía solo para enfrentar algo mucho peor, la muerte en vida, que significa descubrir que tu propia familia te considera un estorbo. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un territorio extraño, donde yo era la única forastera. Elena había tomado control total de la cocina, cocinando solo los platillos que a ella le gustaban y sirviendo las porciones que consideraba apropiadas. Francisco se había adueñado de la sala, cambiando los canales de televisión sin preguntarle a nadie y haciendo comentarios sobre cómo, por fin, la casa tenía un toque masculino. Patricia manejaba todo con mano de hierro, estableciendo horarios para el baño, reglas sobre el uso del teléfono y protocolos sobre quién podía recibir visitas y cuándo. Cuando intenté llamar a mi comadre Rosa para contarle lo que estaba pasando, Patricia me interceptó diciendo que necesitábamos moderar los gastos de la casa ahora que éramos más personas. Jesús había dejado de ser mi hijo para convertirse en el esposo obediente que secundaba cada decisión de Patricia sin cuestionarla. Cuando trataba de hablar con él sobre la situación, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer, siempre me decía que después platicaríamos con calma, pero ese después nunca llegaba. Las comidas se habían vuelto un suplicio. Elena cocinaba como si yo no existiera, preparando solo lo suficiente para 4 personas y dejando que yo me sirviera lo que sobrara. Cuando intenté sugerir algún platillo que me gustaba, me dijeron que a mi edad debía cuidar más mi alimentación y evitar las comidas pesadas. Una tarde, mientras lavaba los platos de una comida en la que nuevamente había sido ignorada, encontré escondida en el fondo de un cajón una fotografía vieja. Era de cuando Jesús tenía 8 años, el día que me regaló un collar de macarrones que había hecho en la escuela para el Día de las Madres.
En la foto, él me abraza con esa sonrisa inmensa de niño feliz, y yo lo abrazo de vuelta con todo el amor del mundo brillando en mis ojos. Sostuve esa fotografía con manos temblorosas y lloré como no había llorado desde el día que mi esposo se fue. Como ese niño que me había prometido cuidarme siempre se había convertido en este hombre que me había entregado como un mueble viejo a personas que ni siquiera me conocían. Pero mientras lloraba en silencio en esa cocina que ya no se sentía mía, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si todas las lágrimas que había guardado durante semanas de humillaciones estuvieran lavando algo más que tristeza. Estaban lavando la resignación, la aceptación pasiva, la idea de que no tenía otra opción más que aguantar lo que me tocara. Una mujer que había sobrevivido a un matrimonio difícil, que había criado a un hijo sola, que había trabajado durante décadas para construir una vida digna y que acababa de vencer a la muerte misma en una cama de hospital, no se iba a quedar quieta viendo cómo le robaban los últimos años de su vida. Esa noche, acostada en el cuartito donde me habían confinado, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de la comodidad de otros. Ya no iba a fingir que estaba agradecida por las migajas de respeto que me aventaban cuando se acordaban de que yo existía. Había algo que Jesús, Patricia, Elena y Francisco no sabían. Algo que había mantenido en secreto durante años, no por desconfianza, sino porque nunca pensé que tendría que usarlo como arma de defensa propia. Pero las circunstancias habían cambiado, y yo también estaba a punto de cambiar. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde Esperanza Morales dejaría de ser la anciana conveniente que acepta todo lo que le den y se convertiría en la mujer que por fin iba a luchar por su propia dignidad. Porque si algo había aprendido en 68 años de vida, era que nadie te va a respetar si tú no te respetas primero. Y yo acababa de recordar exactamente quién era y de qué era capaz. La tormenta estaba por llegar, y por primera vez en meses yo iba a ser el rayo que la desatara. Los primeros días, viviendo como extraña en mi propia casa, fueron como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada mañana despertaba en ese cuartito húmedo, esperando que todo hubiera sido una pesadilla terrible, que mi enfermedad hubiera causado alucinaciones, y que al abrir los ojos encontraría mi recámara normal, mis cosas en su lugar, mi vida como la había dejado antes de ir al hospital. Pero no. Cada mañana la realidad me golpeaba de nuevo cuando escuchaba las voces de Elena y Francisco en mi cocina, planeando el día como si fueran los verdaderos dueños de todo. Elena había establecido una rutina muy clara. Ella se levantaba primera, preparaba café solo para ella y Francisco y después anunciaba qué iba a cocinar para el desayuno. Nunca me preguntaba si me gustaba lo que había decidido hacer. Nunca consideraba si yo tenía alguna preferencia o alguna restricción por mi reciente enfermedad. Francisco se había adueñado completamente de la sala. Cada mañana, después de desayunar, se instalaba en mi sillón favorito con el periódico y la televisión, cambiando los canales sin preguntarle a nadie qué querían ver. Había movido todos mis adornos, mis fotografías familiares, mis recuerdos de una vida entera, y los había reemplazado con sus cosas, revistas de deportes, ceniceros, aunque yo siempre había prohibido fumar en mi casa, y una imagen de un santo que yo no conocía. Patricia controlaba todo con una eficiencia militar que me daba escalofríos. Había hecho una lista de reglas pegada en el refrigerador, horarios para usar el baño, días específicos para lavar ropa, restricciones sobre las visitas y límites en el uso del teléfono. Cuando le pregunté por qué necesitábamos todas esas reglas, me dijo que era para que la convivencia fuera más armoniosa, como si yo fuera la única persona causando problemas. Jesús había dejado de ser mi hijo para convertirse en un fantasma que aparecía solo para comer y dormir. Llegaba del trabajo, saludaba a Elena y Francisco con más cariño del que me había mostrado a mí en semanas, cenaba lo que Patricia le servía y después se encerraba en su recámara a ver televisión con su esposa. Los pocos momentos en que intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía trabajo que terminar. Patricia necesitaba su ayuda con algo urgente. Una tarde, mientras lavaba los trastes de una comida en la que nuevamente había comido las sobras, mi comadre Rosa vino a visitarme. Hacía días que no venía porque Patricia le había dicho que yo estaba descansando.
y que era mejor no molestarme. Cuando Rosa vio cómo estaba viviendo, se quedó completamente callada por unos minutos, y después me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Esperanza, esto no es vida, esto es supervivencia. Rosa tenía razón. Ya no estaba viviendo, solo estaba sobreviviendo día a día en un lugar que había sido mi hogar, pero que ahora se sentía como una prisión cómoda. Dormía cuando me dejaban, comía lo que me daban, hablaba cuando me preguntaban algo, y el resto del tiempo me hacía invisible para no causar problemas. Pero las noches eran lo peor. En la oscuridad de ese cuartito, mi mente se llenaba de recuerdos que me quebraban el corazón pedazo por pedazo. Recordaba cuando Jesús era pequeño y dormía conmigo en mi cama cuando tenía pesadillas. Recordaba cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me decía, «Mamá, te extrañé mucho». Recordaba las promesas que me hacía. «Cuando sea grande voy a cuidarte siempre, mamá. Nunca voy a dejar que te pase nada malo». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que podía verme sufrir sin que le temblara el pulso? ¿Cómo había logrado Patricia convencerlo de que yo era un estorbo en lugar de su madre? Una noche, mientras revisaba la pequeña caja de recuerdos que había logrado traer al cuartito, encontré una carta que Jesús me había escrito cuando cumplió 15 años. La había guardado todos estos años porque me había emocionado mucho cuando me la dio. Decía, «Mamá querida, gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que has trabajado muy duro para darme todo lo que necesito, y quiero que sepas que cuando sea grande voy a trabajar igual de duro para darte todo lo que te mereces. Nunca voy a olvidar todos tus sacrificios y siempre voy a estar aquí para cuidarte. Te amo más que a nada en el mundo». Leí esa carta una y otra vez hasta que las lágrimas mojaron tanto el papel que casi no se podían leer las palabras. Me quedé despierta toda la noche pensando en todos los sacrificios que había hecho por él, todos los sueños que había abandonado, todas las oportunidades que había dejado pasar para darle la mejor vida posible. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de bronquitis. Yo trabajaba en una fábrica de día y limpiaba oficinas de noche para poder pagar los medicamentos. Durante una semana entera no dormí más de 2 horas seguidas, cuidándolo, llevándolo al doctor, asegurándome de que tomara sus medicinas a tiempo. Cuando finalmente se recuperó, me dijo, «Mamá, eres la mejor doctora del mundo». Recordé cuando cumplió 12 años y todos sus amigos iban a tener fiesta con payasos y pasteles enormes. Yo no tenía dinero para una fiesta así, pero trabajé turnos extra durante un mes para poder comprarle una bicicleta usada que había visto en una tienda de segunda mano. La pinté de azul porque era su color favorito y le puse cintas nuevas en el manubrio. Cuando se la di, lloró de felicidad y me abrazó durante 10 minutos seguidos diciéndome, «Es la bicicleta más bonita del mundo, mamá». Recordé cuando se graduó de la preparatoria. Yo había ahorrado durante 3 años para poder comprarle un traje nuevo para la ceremonia. El día de su graduación, cuando lo vi caminar por el escenario para recibir su diploma, lloré de orgullo. Después, cuando llegamos a casa, me dijo, «Mamá, todo esto es gracias a ti. Sin ti yo no habría llegado hasta aquí». Recordé cuando conoció a Patricia. Al principio me cayó bien. Era educada, parecía quererlo mucho, y Jesús se veía feliz con ella. Cuando me dijeron que se iban a casar, yo estaba emocionada porque pensé que por fin iba a tener la familia grande que siempre había soñado. Pensé que Patricia iba a ser como la hija que nunca tuve, que íbamos a cocinar juntas, que íbamos a cuidar juntas a los nietos que esperaba que tuvieran pronto. Pero desde el principio, Patricia había tenido una actitud extraña conmigo. Nunca era grosera abiertamente, pero había una frialdad en su trato que me hacía sentir incómoda. Cuando venían a visitarme, ella siempre tenía prisa por irse. Cuando yo les cocinaba, ella siempre tenía comentarios sobre cómo la comida estaba muy salada o muy picante. Cuando intentaba platicar con ella sobre cosas de mujeres, siempre me cortaba la conversación diciendo que tenía cosas que hacer. Con el tiempo, las visitas se volvieron menos frecuentes. Jesús empezó a llamarme menos, a venir menos a verme, a tener siempre alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Cuando les pregunté si podía ir a visitarlos a su casa, Patricia siempre tenía una razón por la cual no era buen momento. Estaban remodelando, tenían invitados, ella no se sentía bien. Jesús tenía mucho trabajo.
Después vino la pandemia, y durante meses casi no los vi. Cuando por fin pudieron venir a visitarme, yo estaba tan emocionada que preparé comida para una semana entera. Pero ellos se quedaron apenas una hora, comieron muy poco y se fueron diciendo que tenían una cena importante con los jefes de Jesús. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Jesús ya no me llamaba mamá con el mismo cariño de antes. Ahora me decía mamá, como se dice cualquier palabra común, sin emoción, sin amor. Patricia había dejado hasta de fingir que le caía bien. Y yo había empezado a sentirme como una obligación molesta en la vida de mi propio hijo. Cuando me enfermé de neumonía, pensé que tal vez la posibilidad de perderme los haría recordar cuánto me querían. Pensé que iban a estar día y noche en el hospital, que iban a llorar de miedo de perderme, que cuando me recuperara me iban a abrazar y me iban a decir cuánto me habían extrañado. Pero no fue así. Jesús iba al hospital cada 2 días. Se quedaba media hora, me preguntaba cómo me sentía, y se iba. Patricia vino solo 2 veces en 2 semanas, y las 2 veces se quedó parada junto a la puerta como si tuviera miedo de acercarse mucho a mi cama. Ninguno de los dos lloraba, ninguno de los dos parecía realmente preocupado, ninguno de los dos me decía que me recuperara pronto porque me extrañaban mucho. En lugar de eso, ahora entendía que habían estado viendo mi enfermedad como una oportunidad. Una oportunidad para reorganizar sus vidas sin tener que lidiar conmigo, para resolver el problema de la mamá de una manera que les quedara cómoda a todos menos a mí. Una tarde, mientras Elena y Francisco veían televisión en la sala y Patricia había salido a hacer compras, intenté hablar con Jesús sobre lo que estaba pasando. Le dije que me sentía muy triste viviendo como extraña en mi propia casa, que extrañaba poder cocinar mis propias comidas, que me dolía que hubieran tomado todas esas decisiones sin preguntarme qué pensaba yo. Jesús me escuchó sin mirarme a los ojos, jugando con su teléfono mientras yo hablaba. Cuando terminé, suspiró como si lo que acababa de decirle fuera un problema más que tenía que resolver. Mamá, me dijo, necesitas entender que ya no estás sola. Ahora somos una familia más grande y todos tenemos que adaptarnos. Los papás de Patricia son muy buenas personas y están aquí para ayudarnos a cuidarte mejor. ¿Cuidarme?, le pregunté. Jesús, yo no necesito que me cuiden como si fuera una niña. Necesito que me respeten como si fuera su madre. Mira, mamá, me dijo con esa voz que usan los adultos para hablarle a los niños caprichosos. Ya no estás joven. Acabas de salir del hospital. Es normal que necesites más ayuda y es normal que las cosas cambien un poco. Como si haber perdido mi recámara, mi cocina, mi lugar en mi propia casa, fuera solo un poco de cambio. Como si haber sido relegada al cuartito trasero fuera solo una pequeña inconveniencia temporal. ¿Y si yo no estoy de acuerdo con estos cambios?, le pregunté. Jesús finalmente me miró, pero en sus ojos no vi al hijo que había criado con tanto amor. Vi a un hombre que me estaba viendo como un problema que necesitaba ser manejado con paciencia, pero firmeza. Mamá, ya todo está decidido. Los papás de Patricia ya están instalados, ya vendieron su casa anterior, ya hicimos todos los cambios necesarios. No podemos estar cambiando las cosas cada que a ti se te ocurra algo diferente. Vendieron su casa. Eso significaba que esto no era temporal. Esto no era una ayuda de emergencia mientras yo me recuperaba. Esto era permanente. Habían planeado toda esta situación como una solución definitiva al problema que yo representaba en sus vidas. ¿Y qué va a pasar conmigo?, le pregunté con voz muy bajita. Vas a estar muy bien, me dijo, pero su voz sonaba como si estuviera recitando algo que había ensayado. Vas a tener tu propio espacio, vas a tener compañía, vas a tener quien te ayude si necesitas algo. Es la mejor solución para todos menos para mí, pensé, pero no lo dije en voz alta. Había entendido que mi opinión, mis sentimientos, mis deseos ya no importaban en las decisiones que afectaban mi propia vida. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en el pequeño buró del cuartito y saqué un cuaderno viejo donde a veces escribía mis pensamientos. Escribí una lista de todo lo que había perdido desde que regresé del hospital. Mi recámara principal, donde había dormido durante 30 años. Mi lugar en la mesa del comedor, donde siempre me había sentado.
Mi programa favorito de televisión, porque Francisco veía deportes toda la tarde. Mi rutina de cocinar, porque Elena había tomado control de la cocina. Mi derecho a recibir visitas cuando quisiera, porque Patricia controlaba quién podía venir y cuándo. Mi teléfono, porque tenía que pedir permiso para hacer llamadas. Mi dignidad, porque todos me trataban como si fuera una niña pequeña que no entendía lo que era mejor para ella. Cuando terminé la lista, me di cuenta de que en realidad había perdido algo mucho más importante que todas esas cosas. Había perdido a mi hijo. El niño que había criado, el joven que había educado, el hombre en el que había puesto todas mis esperanzas y todos mis sueños, ya no existía. En su lugar había un extraño que había decidido que su comodidad era más importante que mi felicidad. Pero mientras escribía, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una pequeña llama de algo que no había sentido en mucho tiempo. Coraje. No la rabia ciega que te hace gritar y pelear sin sentido, sino el coraje frío y determinado que te hace tomar decisiones difíciles pero necesarias. Me acordé de cuando tenía 25 años y mi esposo me había dejado sola con Jesús pequeño. Todos me decían que no iba a poder sola, que tenía que buscar otro hombre que me mantuviera, que una mujer sin educación no podía sacar adelante a un hijo. Pero yo había demostrado que estaban equivocados. Había trabajado en lo que fuera necesario. Había estudiado de noche para conseguir mejores empleos. Había luchado como leona para darle a mi hijo la vida que se merecía. Me acordé de cuando tuve que operarme de la vesícula y no tenía dinero para pagar la cirugía. Los doctores me dijeron que podía esperar unos meses hasta que juntara el dinero. Pero yo sabía que no podía esperar porque el dolor era insoportable y tenía que seguir trabajando para mantener a Jesús. Vendí las joyas que me había dejado mi madre, empeñé todo lo que tenía valor y conseguí el dinero para la operación. Me recuperé rápido porque no tenía tiempo para estar enferma. Me acordé de cuando Jesús quería estudiar una carrera cara y yo trabajaba en una tienda ganando muy poco. En lugar de decirle que estudiara algo más barato, conseguí un segundo trabajo limpiando casas los fines de semana. Durante 4 años, trabajé 14 horas al día para poder pagarle los estudios. Nunca le dije que estaba cansada, nunca le dije que fuera demasiado sacrificio. Nunca lo hice sentir culpable por costar tanto dinero. Esa mujer fuerte que había luchado contra todo y contra todos para darle una buena vida a su hijo, seguía viviendo dentro de mí. Se había quedado callada durante estos años, porque pensé que ya había terminado su trabajo, que ya podía descansar y disfrutar del amor y la gratitud de la familia que había construido con tanto esfuerzo. Pero ahora entendía que su trabajo no había terminado. Ahora tenía que luchar una batalla diferente, la batalla por recuperar su propia dignidad y su propio lugar en el mundo. Al día siguiente, iba a empezar a recordarles a todos quién era Esperanza Morales. No la anciana conveniente que acepta todo lo que le den, sino la mujer que había construido esta casa con el sudor de su frente, que había criado a un hijo sola, que había vencido a la muerte en una cama de hospital. Y si ellos habían olvidado quién era yo, pues yo iba a tener mucho gusto en recordárselos. La mañana del lunes que cambiaría mi vida para siempre comenzó como cualquier otra. Elena se levantó temprano y se adueñó de la cocina, preparando café solo para ella y Francisco. El aroma llegó hasta mi cuartito, pero yo ya había aprendido que no estaba incluida en esa rutina matutina. Me quedé acostada unos minutos más, escuchando sus voces que discutían sobre qué programa de televisión ver después del desayuno, como si fueran los únicos habitantes de la casa. Cuando finalmente me levanté y fui a la cocina a prepararme un té, Elena me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante las semanas que llevaba viviendo en mi casa. «Esperanza», me dijo mientras lavaba los platos que había usado para el desayuno de ella y Francisco. «Necesitamos hablar sobre algunas cosas». Me senté en la pequeña silla junto a la ventana, la única que quedaba libre después de que Francisco instalara su periódico y su taza de café en la mesa principal. «¿De qué quieres hablar, Elena?» «Pues mira», comenzó, secándose las manos con una toalla que yo había bordado años atrás. «Francisco y yo hemos estado notando que tienes algunas costumbres que no funcionan muy bien ahora que somos más personas en la casa». Costumbres. Como si mis 30 años viviendo en esta casa fueran simples costumbres que podían cambiarse para conveniencia de otros. ¿Qué tipo de costumbres?
Elena se sentó frente a mí con la actitud de una maestra que va a explicarle a una alumna lenta por qué está haciendo todo mal. Para empezar, te levantas muy temprano y haces ruido en la cocina cuando nosotros todavía estamos durmiendo. Francisco trabaja muy duro y necesita descansar bien. Francisco había trabajado toda su vida como empleado de gobierno, jubilándose a los 60 años con una pensión cómoda. Yo había trabajado doble turno hasta los 65 años para poder mantener esta casa, pero aparentemente su necesidad de descanso era más importante que mi derecho a usar mi propia cocina. También, continuó Elena, tienes la costumbre de dejar las ventanas abiertas y eso nos trae mucha corriente. A nuestra edad, la corriente puede causarnos enfermedades graves. Las ventanas que yo abría cada mañana porque me gustaba que entrara aire fresco a mi casa, porque durante 30 años había sido mi manera de empezar el día, ahora eran un problema de salud para personas que habían decidido mudarse a mi casa sin preguntarme si estaba de acuerdo. Y otra cosa, siguió Elena, con esa voz de quien está siendo muy paciente explicando algo obvio. Has estado usando demasiado el teléfono. Patricia nos explicó que necesitamos cuidar los gastos, y las llamadas largas a tus amigas no son realmente necesarias, ¿verdad? En ese momento, mientras Elena seguía hablando sobre mis costumbres inconvenientes, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue una explosión de rabia, no fue un momento dramático de gritos y lágrimas. Fue algo mucho más profundo y más peligroso. Fue el momento exacto en que decidí que ya había tenido suficiente. Tienes razón, Elena, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Tienes toda la razón. Mis costumbres han sido muy inconvenientes. Elena sonrió, claramente satisfecha de que por fin hubiera entendido lo razonable de sus peticiones. Me da mucho gusto que lo veas así, Esperanza. Solo queremos que todos vivamos en armonía. Por supuesto, le dije, levantándome de la silla. Voy a cambiar muchas cosas a partir de hoy. Lo que Elena no sabía era que yo sí iba a cambiar muchas cosas, pero no las que ella esperaba. Esa misma tarde, mientras todos creían que yo estaba tomando mi siesta diaria en el cuartito, salí discretamente de la casa. Mi primera parada fue el banco donde había tenido mi cuenta durante más de 20 años. El licenciado Martínez, el gerente que me conocía desde hacía años, me recibió con la sonrisa cálida de siempre. Señora Esperanza, qué gusto verla. ¿Cómo se siente después de su enfermedad? Muy bien, licenciado. Gracias por preguntar. Vengo porque necesito revisar algunas cosas de mi cuenta. Lo que descubrí en esa reunión me confirmó algo que había sospechado, pero que no me había atrevido a verificar. Durante mi internación, Jesús había intentado que el banco le diera acceso a mis cuentas. El licenciado Martínez me explicó que había venido con unos papeles diciendo que yo estaba muy enferma y que él necesitaba manejar mis asuntos financieros. Por supuesto que no le dimos acceso sin su autorización por escrito, me dijo el licenciado. Pero sí quiso saber cuánto dinero tenía usted en sus cuentas. Mi propio hijo había estado investigando mi dinero mientras yo luchaba por mi vida. No había venido al banco preocupado por mi bienestar, sino calculando cuánto podría manejar si yo no sobrevivía, o si quedaba tan enferma que necesitara un tutor legal. Licenciado, le dije, quiero hacer algunos cambios en mi cuenta. Quiero asegurarme de que absolutamente nadie más que yo pueda tocar ese dinero. Por supuesto, señora Esperanza. ¿Qué tipo de cambios necesita? Pasé la siguiente hora reorganizando completamente mi situación financiera. Cambié todas las claves. Establecí que ninguna persona podía hacer movimientos en mis cuentas sin mi presencia física y programé transferencias automáticas a una cuenta nueva en otro banco. Una cuenta que abrí solo a mi nombre y de la cual nadie más sabría la existencia. Mi segunda parada fue el despacho del licenciado Herrera, el abogado que había manejado todos mis asuntos legales durante años. Le expliqué toda la situación, cómo había llegado del hospital a encontrar mi casa ocupada, cómo me habían relegado al cuartito trasero, cómo habían tomado todas las decisiones sin consultarme. Señora Morales, me dijo el licenciado después de escuchar toda la historia, legalmente esta sigue siendo su casa. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive aquí y quién no. ¿Y si ellos dicen que me están cuidando porque estoy enferma y no puedo tomar buenas decisiones? Usted acaba de demostrar que está en perfecto uso de sus facultades mentales. Está aquí por su propia cuenta,
tomando decisiones racionales sobre su patrimonio. Nadie puede argumentar que no es capaz de manejar sus propios asuntos. Esa tarde salí del despacho del licenciado Herrera con varios documentos muy importantes en mi bolsa y con un plan que había estado formándose en mi mente durante días sin que yo misma me diera cuenta. Mi tercera parada fue la casa de mi comadre Rosa. Necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad, alguien que pudiera ayudarme a pensar con claridad en lo que estaba a punto de hacer. «¿Esperanza?», me dijo Rosa cuando abrió la puerta. «¿Qué haces aquí tan tarde? ¿No te va a regañar Patricia por salir sin avisar?». «Eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo, Rosa». Le conté todo lo que había descubierto en el banco, todo lo que había hecho en el despacho del abogado y todo lo que estaba planeando hacer. Rosa me escuchó en silencio, de vez en cuando moviendo la cabeza con incredulidad. «No puedo creer que Jesús haya hecho todo esto», me dijo cuando terminé de hablar. «Yo lo vi crecer, Esperanza. Era un niño tan bueno, tan cariñoso contigo». «Era», le dije, «pero ya no es el mismo. Patricia lo cambió, o tal vez solo sacó a la luz algo que ya estaba dentro de él. Ya no importa. Lo que importa es que ya no puedo seguir viviendo así». «¿Y qué vas a hacer exactamente?», le expliqué mi plan completo. Rosa se quedó callada durante unos minutos y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Esperanza, esto va a doler mucho, pero tienes razón. A veces hay que perder una batalla para ganar la guerra más importante, la guerra por tu propia dignidad». Regresé a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Elena y Francisco estaban viendo televisión en la sala. Jesús acababa de llegar del trabajo y Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Todos me saludaron distraídamente, sin preguntarme dónde había estado o por qué había tardado tanto. Para ellos, yo era tan irrelevante que mis actividades no despertaban ni curiosidad. Esa noche, durante la cena, actué como la anciana resignada que esperaban que fuera. Comí en silencio, asentí cuando Elena me contó sobre los programas de televisión que había visto y agradecí cuando Patricia me sirvió una porción pequeña del postre. No dije nada sobre mis actividades del día. No mencioné el banco, ni el abogado, ni los planes que estaba haciendo. Después de cenar, mientras ellos se instalaban en la sala a ver una película, yo me fui a mi cuartito como todas las noches. Pero esta vez, en lugar de acostarme a recordar tiempos mejores y llorar por todo lo que había perdido, me senté en el pequeño escritorio y comencé a escribir. Escribí una carta larga y detallada explicando todo lo que había pasado desde mi regreso del hospital. Escribí sobre cómo me habían recibido en mi propia casa, sobre cómo habían cambiado las cerraduras sin preguntarme, sobre cómo me habían relegado al cuartito trasero mientras extraños ocupaban mi recámara principal. Escribí sobre todas las humillaciones diarias, todas las reglas nuevas, todas las maneras en que habían intentado hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. Pero también escribí sobre las decisiones que había tomado. Escribí sobre los cambios que había hecho en mis cuentas bancarias, sobre los documentos legales que había firmado, sobre los pasos que estaba dando para recuperar el control de mi propia vida. La carta terminaba con una explicación clara y sencilla. «A partir de mañana, las cosas van a cambiar en esta casa, y si ustedes no están de acuerdo con estos cambios, son libres de buscar otro lugar donde vivir». Durante los siguientes días, seguí con mi rutina normal durante el día, pero por las tardes continuaba con mis preparativos secretos. Fui al banco otras 2 veces para completar las transferencias de dinero. Regresé al despacho del licenciado Herrera para firmar documentos adicionales. Visité a Rosa para afinar los detalles de mi plan. También comencé a hacer algo que no había hecho en semanas, a sentirme como dueña de mi propia vida. Cada paso que daba en secreto, cada decisión que tomaba sin pedirle permiso a nadie, cada movimiento que hacía para recuperar mi poder, me devolvía un pedacito de la esperanza que había sido antes de que la enfermedad y la ingratitud de mi familia me convirtieran en una sombra de mí misma. El miércoles por la noche, mientras cenábamos, Patricia hizo un comentario que fue la gota que derramó el vaso. Habían estado hablando sobre sus planes para el fin de semana, planes que incluían invitar a más parientes de Patricia a quedarse en la casa. «¿Y dónde van a dormir?», pregunté, pensando que tal vez iban a usar la sala o algún espacio que no fuera mi cuartito. «Pues pensamos que tú podrías quedarte en casa de alguna de tus amigas esos días.
me dijo Patricia, como si estuviera haciendo el comentario más normal del mundo. Solo serían 2 noches, y así tendrían más espacio para acomodarse. Me querían sacar de mi propia casa para que sus invitados estuvieran más cómodos. Ni siquiera se les había ocurrido preguntarme si yo estaba de acuerdo. Simplemente habían decidido que yo era un mueble que podía moverse a conveniencia cuando estorbara. «Ya veo», les dije con la misma calma que había estado practicando durante días. Qué considerados de su parte pensar en la comodidad de sus invitados. Patricia sonrió, claramente satisfecha de que hubiera aceptado su propuesta tan fácilmente. «Sabía que ibas a entender, Esperanza. Siempre has sido muy razonable». Razonable. Esa palabra me siguió toda la noche. Había sido razonable cuando cambió las cerraduras. Había sido razonable cuando me mudó al cuartito trasero. Había sido razonable cuando estableció reglas sobre el uso de mi propio teléfono. Había sido razonable durante semanas mientras ellos convertían mi vida en una serie de humillaciones diarias. Pero ya no iba a ser más razonable. El jueves por la mañana, después de que Jesús se fue al trabajo y mientras Elena, Francisco y Patricia veían televisión en la sala, salí de la casa con una maleta pequeña. Les dije que iba a casa de Rosa para organizar lo de quedarme allí el fin de semana. Pero no fui a casa de Rosa. Fui al banco y retiré una cantidad considerable de dinero en efectivo. Fui a una compañía de mudanzas y contraté sus servicios para el día siguiente. Fui a un hotel pequeño pero limpio y reservé una habitación por una semana. Y después fui a la oficina de correos y envié varias cartas certificadas que iban a llegar a mi casa el viernes por la tarde. Esa noche regresé a la casa como si nada hubiera pasado. Cené con ellos, escuché sus conversaciones sobre los planes del fin de semana. Asentí cuando me recordaron que tenía que irme a casa de Rosa el viernes por la tarde. Y después me fui a mi cuartito por última vez. Esa noche no dormí nada. No por nervios ni por miedo, sino por emoción. Por primera vez en meses me sentía viva, me sentía poderosa, me sentía como la mujer que había sido antes de que ellos me convencieran de que era una carga, un problema, una inconveniencia. El viernes amaneció soleado y claro, como si hasta el clima supiera que iba a ser un día especial. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi vestido favorito y me peiné como no lo había hecho en semanas. Cuando Elena me vio en la cocina, me dijo que me veía muy bien arreglada para ir a casa de Rosa. Quería verme presentable, le dije. Uno nunca sabe a quién se va a encontrar. A las 3 de la tarde llegó el camión de mudanzas. Jesús todavía estaba en el trabajo, pero Elena, Francisco y Patricia salieron corriendo de la casa cuando escucharon el ruido del camión estacionándose frente a la casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Patricia con voz alarmada. «Van a recoger algunas cosas», les dije tranquilamente. «¿Qué cosas? ¿De quién?». En ese momento llegó el cartero con las cartas certificadas que había enviado el día anterior. Elena, Francisco y Patricia tuvieron que firmar de recibido antes de poder abrir los sobres. Mientras ellos leían las cartas, yo dirigía a los trabajadores de la mudanza hacia todas las cosas que quería que se llevaran. Las cartas explicaban todo muy claramente. La primera era de mi abogado, notificándoles que tenían 30 días para desocupar la casa porque la propietaria, yo, había decidido recuperar el uso completo de su propiedad. La segunda era del banco, confirmando que todos los servicios de la casa, luz, agua, gas, teléfono, estaban a mi nombre y que yo había solicitado la suspensión de todos estos servicios a partir del lunes siguiente. La tercera carta era mía, explicándoles que ya no estaba dispuesta a vivir como una extraña en mi propia casa, que había recuperado el control total de mi vida y mi patrimonio, y que ellos tenían una semana para tomar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. «Esto es una locura», gritó Patricia cuando terminó de leer. «No puedes hacer esto. Somos familia». «Familia», repetí la palabra lentamente. «Patricia, la familia se basa en amor y respeto. Ustedes me han tratado como un estorbo durante semanas. Ahora van a experimentar lo que se siente ser tratado como un estorbo». Francisco había leído su carta 2 veces y estaba completamente pálido. «Esperanza, ¿dónde vamos a vivir? Nosotros ya vendimos nuestra casa». «Ese no es mi problema, Francisco.
Ustedes tomaron esa decisión sin consultarme si estaba de acuerdo en que vinieran a vivir aquí. Ahora yo estoy tomando la decisión de que se vayan, y tampoco los estoy consultando. Elena había empezado a llorar. Pero nosotros no tenemos dinero para rentar otra casa. Nuestra pensión no alcanza para pagar renta. Entonces, tal vez debieron pensar en eso antes de mudarse a mi casa sin invitación y tratarme como si fuera una empleada doméstica en mi propio hogar. Los trabajadores de la mudanza habían terminado de sacar mis cosas más importantes: mi ropa, mis fotografías, algunos muebles que eran especialmente míos y todas las pertenencias personales que quería conservar. El resto de las cosas las dejaría en la casa, pero sin servicios de luz y agua. La casa no sería muy cómoda para vivir. ¿A dónde te vas a ir?, me preguntó Patricia, como si de repente le importara mi bienestar. A vivir mi vida, le dije. A un lugar donde pueda ser quien realmente soy, donde mis opiniones importen, donde no tenga que pedir permiso para usar mi propio teléfono. Cuando llegó Jesús del trabajo y vio el camión de mudanzas y a toda la familia parada en la banqueta leyendo cartas, su cara se puso blanca como papel. Corrió hacia mí con una expresión de pánico que no había visto en sus ojos desde que era un niño pequeño. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué significan todas estas cartas?» «Significa que por fin recordé quién soy, Jesús, y quién eres tú. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Te queremos». Por primera vez en meses, lo miré directamente a los ojos sin bajar la mirada, sin sentirme pequeña, sin sentirme culpable. Jesús, si me quisieras, no habrías cambiado las cerraduras de mi casa mientras yo estaba en el hospital. Si me quisieras, no me habrías metido al cuartito trasero como si fuera un perro viejo. Si me quisieras, no habrías intentado acceder a mis cuentas bancarias sin mi permiso. ¿Cómo sabes lo del banco? Sé muchas cosas, hijo. Sé que ya no eres el niño que crié, sé que ya no soy bienvenida en tu vida, y sé que es hora de que cada uno viva la vida que escogió. Subí al taxi que había llamado para que me llevara al hotel. Antes de cerrar la puerta, me volví para mirarlos por última vez. Patricia furiosa, Elena y Francisco llorando, y Jesús parado en medio de todos con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que perdió algo muy valioso. «Tienen una semana», les grité desde la ventana del taxi. «Después de eso, van a tener que aprender a vivir sin la mujer que ustedes pensaron que podían tratar como quisieran». Mientras el taxi se alejaba de la casa donde había vivido durante 30 años, no sentí tristeza. Sentí algo que no había experimentado en meses: libertad. La guerra por mi dignidad acababa de comenzar, y por primera vez en mucho tiempo yo iba ganando. Mi primera noche en el hotel fue la primera noche en meses que dormí profundamente y sin pesadillas. Me desperté temprano, no porque alguien estuviera haciendo ruido en la cocina o porque tuviera que esconderme para no molestar a nadie, sino porque mi cuerpo había descansado de verdad y estaba listo para empezar un nuevo día. Me bañé con calma, desayuné en el restaurante del hotel sin prisa, y después me senté en la pequeña terraza de mi habitación a disfrutar mi café mientras planeaba los siguientes pasos de mi nueva vida. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono celular. Era Jesús, y por el tono de su voz pude darme cuenta inmediatamente de que había pasado una noche terrible. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente», me dijo sin siquiera saludarme. «Buenos días, Jesús. Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar». «Mamá, por favor, esto es serio. No puedes hacer esto. Anoche cortaron la luz y el agua. Patricia no ha parado de llorar. Los papás de ella están desesperados. Necesitas regresar para que arreglemos todo esto». ¿Arreglar qué exactamente, Jesús? Todo este malentendido. Mira, sé que tal vez no manejamos bien las cosas cuando regresaste del hospital, pero podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. Malentendido. Como si haber sido expulsada de mi propia recámara, como si haber sido tratada como una empleada doméstica en mi propia casa, como si haber sido relegada al cuartito trasero hubiera sido simplemente un malentendido. Jesús, no hubo ningún malentendido. Todo se manejó exactamente como ustedes querían manejarlo. Ahora yo estoy manejando las cosas como yo quiero manejarlas. Mamá, por favor, sé razonable. Ahí estaba otra vez esa palabra. Razonable. Hijo, fui razonable durante semanas.
Fui razonable cuando cambiaron las cerraduras de mi casa. Fui razonable cuando me quitaron mi recámara. Fui razonable cuando me prohibieron usar mi propio teléfono. Ahora es mi turno de no ser razonable. ¿Dónde estás? Voy a ir a buscarte para que platiquemos bien. Estoy donde necesito estar. Y no vamos a platicar. Ya platiqué suficiente durante los últimos meses y nadie me escuchó. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo más. Durante la siguiente hora llamó 4 veces más. Después empezó a mandarme mensajes de texto. Después Patricia me llamó. Después Elena. Después Francisco. A todos les dije lo mismo. Tenían una semana para salir de mi casa y después de eso era problema de ellos encontrar dónde vivir. El lunes por la tarde, Rosa vino a visitarme al hotel. Había hablado con ella el domingo para contarle todo lo que había pasado y se había ofrecido a ir a ver qué estaba sucediendo en la casa. Esperanza, me dijo Rosa mientras tomábamos té en el pequeño restaurante del hotel. Tienes que ver cómo está tu casa. Es un desastre. ¿Qué tipo de desastre? Pues sin luz y sin agua se ve horrible. El jardín ya se está secando. Hay basura acumulada porque no pueden usar el triturador, y adentro está todo revuelto porque están tratando de organizarse con velas y agua embotellada. La imagen me causó una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque por fin estaban experimentando lo que significaba no tener control sobre las condiciones básicas de su vida diaria. Tristeza porque esa casa había sido mi orgullo durante 30 años, y verla deteriorarse me dolía aunque fuera por una buena causa. ¿Y cómo están ellos? Elena y Francisco se ven muy mal. Están desesperados buscando dónde rentar, pero con su pensión no les alcanza para nada decente. Patricia está furiosa, pero también está asustada porque se está dando cuenta de que no tienen muchas opciones. ¿Y Jesús? Rosa hizo una pausa. Jesús se ve como si por fin hubiera entendido la gravedad de lo que hizo. ¿Qué quieres decir? Ayer me encontré con él en el supermercado. Estaba comprando agua embotellada y velas, y cuando me vio se puso a llorar. Me dijo que no sabía que tú tenías tanto dinero guardado, que no sabía que tenías tanto poder para cambiar las cosas tan rápido. Por supuesto que no lo sabía. Durante años había manejado mis asuntos financieros sin presumir, sin hacer alarde de lo que tenía o lo que podía hacer. Había vivido modestamente no porque no tuviera dinero, sino porque había aprendido a valorar la sencillez. Pero ahora que habían decidido tratarme como si fuera una carga económica, estaban descubriendo que la carga económica habían sido ellos. También me dijo, continuó Rosa, que Patricia lo está culpando a él de todo lo que pasó. Le dice que fue su idea traer a sus papás a vivir ahí, que él fue quien cambió las cerraduras, que él fue quien te metió al cuartito trasero. ¿Y qué le responde él? Que él solo quería que todos estuvieran cómodos, que nunca pensó que te ibas a molestar tanto, que creía que tú ibas a entender que era lo mejor para toda la familia. Lo mejor para toda la familia, menos para mí. Como siempre, mi bienestar había sido el último en la lista de prioridades de mi propio hijo. El martes por la noche, Patricia me llamó con una propuesta que me confirmó que realmente estaban desesperados. Esperanza, me dijo con una voz mucho más humilde de la que había usado conmigo en meses. Hemos estado pensando y creemos que podemos llegar a un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Pues mira, mis papás pueden irse a vivir a otra parte. Hay un asilo del gobierno donde pueden quedarse temporalmente mientras encuentran algo mejor. Y tú puedes regresar a la casa, y las cosas pueden volver a ser como antes. Como antes. Como si antes hubiera sido una época maravillosa de respeto mutuo y consideración familiar, y no simplemente un periodo donde yo había sido demasiado ingenua para darme cuenta de lo que realmente pensaban de mí. ¿Y qué va a pasar con los servicios de la casa? Pues esperábamos que tú pudieras hablar con las compañías para que los reconectaran. Ya veo. Y supongo que también esperan que yo pague por reconectar los servicios que yo misma mandé cortar. Bueno, sí, porque técnicamente es tu casa. Técnicamente. Como si durante las últimas semanas no hubiera sido técnicamente mi casa cuando decidieron cambiar las cerraduras y repartir los cuartos sin consultarme. Patricia, déjame entender bien tu propuesta. Ustedes quieren que yo regrese a mi casa, que yo pague por reconectar todos los servicios, que yo saque a Elena y Francisco del problema económico en el que se metieron por tomar decisiones sin consultarme, y a cambio, ¿qué me están ofreciendo?
Patricia se quedó callada durante un momento largo. Pues, que puedas regresar a tu casa. A mi casa donde ustedes van a seguir viviendo, donde ustedes van a seguir tomando las decisiones importantes, donde yo voy a seguir siendo tolerada en lugar de respetada. No, va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Pues, podemos hablarlo cuando regreses. Colgué el teléfono sin decir adiós. No había nada que hablar. Patricia seguía pensando que yo era tan ingenua que iba a aceptar regresar a la misma situación humillante a cambio de promesas vagas de que todo iba a ser diferente. El miércoles por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era de una agencia inmobiliaria. Señora Morales, habla el licenciado García, de Inmobiliaria del Centro. Tengo entendido que está interesada en vender su propiedad. No, licenciado, yo no he contactado a ninguna inmobiliaria. Ah, entonces debe haber sido su hijo. Ayer vino un joven preguntando sobre los precios de casas como la suya en su zona. Dijo que su mamá estaba pensando en vender. Jesús estaba investigando cuánto valía mi casa. Probablemente había pensado que si me convencía de venderla, él podría quedarse con parte del dinero para resolver el problema económico de Elena y Francisco, y tal vez mudarse a un lugar más pequeño donde yo cupiera mejor. Licenciado, mi casa no está en venta, y si mi hijo vuelve a contactarlo, por favor infórmele que él no tiene ninguna autoridad para negociar nada relacionado con mi propiedad. Por supuesto, señora. ¿Desea que le envíe una carta por escrito confirmando que no hay ningún mandato de venta? Sí, por favor. Y también quiero que me mande una evaluación actual de la propiedad. Esa tarde, cuando Rosa vino a visitarme otra vez, le conté sobre la llamada del agente inmobiliario. Esperanza, creo que necesitas saber algo más, me dijo Rosa con expresión preocupada. ¿Qué cosa? Ayer escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien. Estaba preguntando sobre asilos para personas mayores, pero no para sus papás. Estaba preguntando para ti. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué estaba preguntando exactamente? Estaba preguntando sobre los requisitos para internar a una persona mayor que ya no puede cuidarse sola. Preguntó si necesitaba autorización médica, si bastaba con que la familia dijera que la persona estaba confundida o enferma. Patricia estaba investigando cómo internarme en un asilo contra mi voluntad. Probablemente había pensado que si lograba convencerme de regresar a la casa, después podía argumentar que mi comportamiento errático de la semana pasada demostraba que ya no estaba bien de mis facultades mentales. Rosa, necesito que me hagas un favor muy importante. Lo que necesites, Esperanza. Necesito que vayas con el doctor Ramírez y le pidas que me haga un examen completo de salud mental. Quiero un documento oficial que demuestre que estoy perfectamente bien de mis facultades. ¿Crees que van a tratar de hacer algo legal contra ti? Creo que van a tratar de hacer cualquier cosa que les permita recuperar el control de mi dinero y mi casa. Pero esta vez voy a estar preparada. El jueves por la mañana fui al consultorio del doctor Ramírez, quien había sido mi médico durante más de 15 años. Le expliqué toda la situación y le pedí que me hiciera todos los exámenes necesarios para demostrar que estaba en perfecto estado mental. Señora Esperanza, me dijo el doctor después de hacerme una serie de pruebas, usted está en excelente estado mental. De hecho, las decisiones que ha tomado durante la última semana demuestran un pensamiento claro, planificación estratégica y una capacidad de resolución de problemas que muchas personas de cualquier edad envidiarían. ¿Podría ponerlo por escrito, doctor? Por supuesto. Le voy a dar un certificado médico completo que confirme su estado de salud mental y física. Esa tarde, con el certificado médico en mi bolsa, me sentí más tranquila. Si Jesús y Patricia intentaban usar mi edad o mi reciente enfermedad para argumentar que no estaba capacitada para tomar mis propias decisiones, yo tenía documentos oficiales que demostraban lo contrario. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que les había dado el ultimátum, mi teléfono sonó. Era Jesús otra vez, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Sonaba derrotada, cansada, y por primera vez en meses, sonaba como si realmente estuviera arrepentido. «Mamá», me dijo, «los papás de Patricia se van mañana. Encontraron un lugar en un asilo del gobierno. No es muy bonito, pero es lo único que pueden pagar con su pensión». «Ya veo. Patricia está muy enojada conmigo. Dice que todo esto es mi culpa, que yo debía haberte consultado antes de traer a sus papás a vivir a la casa,
que yo debí manejar mejor toda la situación. ¿Y qué opinas tú, Jesús? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Opino que tienes razón. Opino que cometí errores muy graves. Opino que te traté mal y que no hay excusa para lo que hice. Era la primera vez en meses que escuchaba a mi hijo admitir que había hecho algo malo. Era la primera vez que no intentaba justificar sus acciones o culpar a otros por las consecuencias. ¿Y ahora qué quieres hacer? Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que regreses a tu casa. Quiero que las cosas vuelvan a estar bien entre nosotros. Jesús, no puedes deshacer semanas de humillación con una disculpa. No puedes borrar el hecho de que cambiaste las cerraduras de mi casa mientras yo luchaba por mi vida en el hospital. No puedes pretender que nunca me trataste como si fuera un estorbo. Lo sé, mamá. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentar arreglarlo. ¿Cómo? No lo sé. Dime tú qué tengo que hacer para que me perdones. Era una pregunta que había estado esperando durante semanas, pero ahora que la escuchaba, me di cuenta de que la respuesta era mucho más complicada de lo que había imaginado. Jesús, el problema no es solo lo que hiciste, el problema es por qué lo hiciste. El problema es que durante meses fuiste capaz de verme sufrir sin que te temblara el pulso. El problema es que me convertiste en una extraña en mi propia vida para complacer a tu esposa. Tienes razón. ¿Y qué garantía tengo de que no va a volver a pasar? ¿Qué garantía tengo de que la próxima vez que Patricia decida que soy un problema, tú no vas a encontrar otra manera de deshacerte de mí? Jesús se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que había colgado el teléfono. No puedo darte una garantía, me dijo finalmente. Solo puedo prometerte que aprendí la lección. Solo puedo prometerte que ahora entiendo lo que perdí. ¿Qué perdiste, Jesús? Perdí a mi mamá. Perdí a la mujer que me dio todo, que sacrificó todo por mí, que me amó incondicionalmente durante 42 años. Perdí a la persona más importante de mi vida por querer quedar bien con personas que ni siquiera me conocen de verdad. Empecé a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por fin mi hijo había entendido la magnitud de lo que había hecho. ¿Y Patricia qué opina de todo esto? Patricia está muy enojada. Dice que arruinaste su vida, que por tu culpa sus papás están en un asilo horrible, que eres una vieja egoísta que no entiende que las familias tienen que hacer sacrificios. Ya veo. ¿Y tú qué le respondes cuando dice eso? Le respondo que mi mamá hizo sacrificios durante 42 años y que ya era hora de que otros hiciéramos algunos sacrificios por ella. ¿Cómo se está tomando esa respuesta? No muy bien. Anoche me dijo que tengo que escoger entre ella y tú, que si regreso contigo, ella se va a divorciar de mí. Mi corazón se aceleró. No quería ser la causa de que mi hijo perdiera su matrimonio, pero tampoco podía fingir que no había escuchado lo que Patricia realmente pensaba de mí. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya había escogido una vez entre ella y tú, y que había escogido mal. Le dije que esta vez iba a escoger a la persona que me ama de verdad, no a la persona que me ama solo cuando le conviene. Jesús. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente ya es muy tarde para arreglar lo que rompí, pero necesito que sepas que por fin entendí quién eres y lo que significas para mí. Y si me das una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco ser tu hijo. Cerré los ojos y respiré profundamente. Durante semanas había soñado con escuchar estas palabras. Durante semanas había esperado que mi hijo recordara cuánto me amaba. Pero ahora que estaba pasando, me di cuenta de que el perdón no era algo que podía darse de inmediato. Era algo que tenía que construirse lentamente, con acciones, no solo con palabras. Jesús, voy a regresar a mi casa el domingo. ¿En serio? Pero van a ser mis condiciones, mi casa, mis reglas, mi vida. Si quieres vivir conmigo, vas a tener que respetar eso. Y si Patricia no puede aceptar eso, entonces ella puede tomar sus propias decisiones. Acepto todo lo que digas. Y una cosa más, Jesús, este es tu último chance. Si alguna vez vuelves a tratarme como me trataste estos meses, si alguna vez vuelves a permitir que alguien me falte al respeto en mi propia casa, yo voy a desaparecer de tu vida para siempre. Y la próxima vez no habrá conversaciones, no habrá oportunidades de disculparse, no habrá vuelta atrás. Entiendo, mamá. Te prometo que no va a volver a pasar.
El domingo por la mañana, Rosa me llevó de regreso a mi casa. Cuando llegamos, Jesús estaba esperándome en la puerta. Patricia no estaba por ningún lado. ¿Dónde está tu esposa?, le pregunté. Se fue a casa de su hermana. Dice que va a quedarse allá mientras decide qué va a hacer. Miré a mi hijo, parado en la entrada de la casa donde lo había criado, y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi al niño que solía esperarme en esa misma puerta cuando regresaba del trabajo. El niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «¡Ya llegó mi mamá!». Pero también vi al hombre que había sido capaz de traicionarme cuando más vulnerable estaba. Y sabía que aunque lo perdonara, aunque le diera esta segunda oportunidad, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Algunas heridas sanan, pero siempre dejan cicatrices. Y aunque el amor de madre puede sobrevivir a casi cualquier traición, la confianza, una vez rota, se reconstruye muy lentamente. Jesús me ayudó a cargar mis cosas, reconectó todos los servicios de la casa, y esa noche cocinó la cena para los dos. No hablamos mucho durante la comida, pero había una paz extraña entre nosotros, como si después de la tormenta, finalmente pudiéramos respirar tranquilos. Esa noche, acostada en mi propia cama, en mi propia recámara, en mi propia casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había recuperado mi hogar, había recuperado mi dignidad, y tal vez, con el tiempo, podría recuperar la relación con mi hijo. Pero había aprendido algo muy importante. Nunca más iba a depender emocionalmente de nadie para ser feliz. Nunca más iba a permitir que mi bienestar dependiera de la buena voluntad de otros. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, más independiente de lo que creía, y más valiosa de lo que me habían hecho sentir. Y si algo había aprendido de toda esta experiencia, era que a veces hay que perder todo para recordar exactamente lo que uno vale. 6 meses después de mi regreso, he aprendido a vivir con una tranquilidad que no conocía desde hace años. Cada mañana me despierto en mi propia cama, en mi propia recámara, con la certeza de que nadie va a tocar mis cosas, cambiar mis rutinas o tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Es una sensación de libertad que creí que había perdido para siempre. Mi casa ha vuelto a ser verdaderamente mía. Jesús vive aquí, pero como huésped respetado, no como dueño. Cocino lo que quiero cocinar. Veo los programas de televisión que me gustan. Recibo a mis amigas cuando se me da la gana. Y lo más importante, hablo cuando quiero hablar y guardo silencio cuando prefiero no decir nada. Jesús se divorció de Patricia hace 3 meses. No fue una decisión fácil para él, y durante las primeras semanas después de que ella se fue definitivamente, lo vi llorar más de lo que había llorado desde que era niño. Pero también vi algo que no había visto en años. Vi a mi hijo redescubrir quién era cuando no tenía que complacer a alguien más. Patricia intentó regresar 2 veces. La primera vez vino con lágrimas, disculpas y promesas de que todo iba a ser diferente. La segunda vez vino con amenazas, acusaciones y la promesa de que iba a hacer todo lo posible para quitarle la casa a Jesús en el divorcio. En ambas ocasiones yo me mantuve en silencio y dejé que Jesús tomara sus propias decisiones. Él eligió el divorcio. Elena y Francisco siguen en el asilo del gobierno. Jesús va a visitarlos una vez al mes, no porque yo se lo pida, sino porque dice que es lo correcto. A veces me pregunta si quiero acompañarlo, y yo siempre le digo que no. No por rencor, sino porque he aprendido que no tengo obligación de mantener relaciones con personas que me trataron mal solo porque son familia política de mi hijo. Rosa viene a visitarme todas las semanas. Tomamos café en mi cocina, bordamos juntas en la sala y platicamos sobre nuestras vidas sin prisa, sin interrupciones, sin nadie que nos diga que estamos hablando demasiado fuerte o perdiendo el tiempo. A veces, cuando veo a Rosa riéndose de algo que le cuento, me doy cuenta de que había olvidado lo que se sentía tener conversaciones donde mi opinión realmente importaba. He desarrollado nuevas rutinas que me llenan de paz. Todas las mañanas, después de desayunar, salgo al jardín a cuidar mis plantas. Es un jardín que está volviendo a ser hermoso después del abandono que sufrió durante esos días sin agua. Pero las plantas, como las personas, tienen una capacidad sorprendente de recuperarse cuando se les da el cuidado adecuado. Por las tardes,
Cuando Jesús regresa del trabajo, a veces platicamos y a veces no. Ya no siento la necesidad de llenar todos los silencios con conversación. He aprendido que el silencio compartido puede ser tan valioso como las palabras, especialmente cuando es un silencio elegido, no impuesto. Jesús ha cambiado mucho durante estos meses. Es más atento, pero sin exagerar. Es más respetuoso, pero sin tratarme como si fuera de cristal. Ha encontrado un equilibrio entre ser mi hijo adulto independiente y ser el hombre que ahora entiende el valor de lo que casi perdió. A veces lo sorprendo mirándome con una expresión que no había visto en años. Admiración. Hace un mes me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿cómo supiste que tenías que hacer todo lo que hiciste? ¿Cómo supiste que tenías la fuerza para cambiar toda la situación? Le respondí con la verdad. No lo sabía, hijo. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo de la manera en que me habían obligado a vivir. A veces la fuerza no viene de saber que puedes hacer algo. Viene de saber que no tienes otra opción más que intentarlo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo el camino que había recorrido desde aquella mañana terrible cuando regresé del hospital para encontrar mi casa ocupada por extraños. Me di cuenta de que no había sido solo una lucha por recuperar mi casa o mi dignidad. Había sido una lucha por recordar quién era yo antes de que otros me convencieran de que era menos de lo que realmente valía. Durante años, sin darme cuenta, había ido cediendo pedacitos de mí misma para mantener la paz, para evitar conflictos, para asegurarme de que todos estuvieran cómodos menos yo. Había aceptado gradualmente un papel más pequeño en mi propia vida, hasta que casi desaparecí completamente. La enfermedad y lo que vino después me enseñaron algo fundamental, que puedes sobrevivir a la traición de otros, pero no puedes sobrevivir a traicionarte a ti misma. Cuando dejé de defenderme, cuando dejé de valorarme, cuando dejé de exigir el respeto que merecía, estaba traicionando a la mujer fuerte que había luchado toda la vida para construir una vida digna. A veces recibo llamadas de Patricia. Al principio gritaba, después suplicaba, después intentaba manipularme con chantajes emocionales. Ahora ya no contesto cuando veo su número en la pantalla. He aprendido que algunas personas solo aparecen en tu vida para enseñarte lo que no debes tolerar. Y una vez que aprendes la lección, no tienes obligación de seguir dándoles oportunidades de lastimarte. Una tarde, mientras regaba mis violetas en la ventana de la cocina, vi a una señora mayor en la casa de enfrente discutiendo con lo que parecía ser su hijo adulto. Ella lloraba mientras él le gritaba, y por un momento me vi a mí misma 6 meses atrás, pequeña, asustada, aceptando un trato que no merecía porque no sabía que tenía otras opciones. Sentí el impulso de cruzar la calle y decirle a esa señora que no tenía que vivir así, que tenía más poder del que creía, que nunca era demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. Pero no lo hice. Cada persona tiene que encontrar su propio camino hacia el respeto propio. Lo único que puedes hacer es asegurarte de que cuando alguien te vea un ejemplo de lo que es posible cuando decides valorarte a ti misma. Ayer encontré una carta vieja que había escrito pero nunca enviado, durante aquellos días terribles en el cuartito trasero. Era una carta de disculpa a Jesús, rogándole que me perdonara por ser una molestia, prometiéndole que trataría de ser menos problemática, suplicándole que no me abandonara. Leí esa carta y no pude reconocer a la mujer que la había escrito. Esa mujer ya no existe. En su lugar existe una mujer que ha aprendido que el amor verdadero no te pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. El amor verdadero no te exige que sacrifiques tu dignidad para demostrar tu devoción. El amor verdadero te respeta, te valora y te celebra, no te tolera como un favor. Jesús y yo estamos construyendo una nueva relación sobre bases diferentes. Ya no es la relación entre una madre desesperada por mantener el amor de su hijo y un hijo que daba por sentado ese amor. Ahora es la relación entre 2 adultos que se respetan mutuamente, que valoran el tiempo que pasan juntos porque saben lo fácil que es perderlo. Esta noche, mientras preparo la cena que compartiremos en la mesa, donde ahora yo decido quién se sienta dónde, reflexiono sobre la ironía de todo lo que pasó. Tuve que perder temporalmente a mi hijo para recuperar a mi hijo de verdad. Tuve que salir de mi casa para poder regresar a mi casa como su verdadera dueña.
Tuve que dejar de ser la madre sacrificada para convertirme en la madre respetada. Y lo más importante, tuve que dejar de tener miedo al silencio para descubrir que el silencio elegido es una de las formas más poderosas de comunicación que existe. A veces, cuando me preguntan si lamento todo lo que pasó, respondo que lamento el dolor que causó, pero no lamento las lecciones que enseñó. Porque a los 68 años aprendí algo que debería haber aprendido décadas antes, que el mayor regalo que puedes darte a ti misma y el mayor regalo que puedes darle a las personas que amas es la versión más auténtica y digna de quien realmente eres. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde está viendo? Comente abajo. Algunas batallas se ganan gritando, otras se ganan luchando, pero las más importantes se ganan con la tranquila determinación de quien por fin sabe exactamente lo que vale.